Estoy hablando de Manu Ntaka, ex integrante de Mambrú, como dije. Él se va a presentar el jueves 3 de julio a las 21 horas en The Lift, ahí en Godoy Cruz 1967, presentando La Música en Mí. Manu, bienvenido a Cluseta. Silvana Espada, Federico Robeda te saluda. Gracias por el tiempito que nos estás dedicando a partir de ahora. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Ya casi buenas tardes. Súper bien. Gracias. Gracias por la presentación. Estamos avanzando hacia la tarde. Primero me gustaría, y siempre lo pregunto, hago la general, la genérica, siempre se los pregunto a los entrevistados, si dije algo que haya que corregir o iba bien ubicado o agregar, inclusive. No, perfecto. Sí, esa canción, Satama Sagana, en realidad es un álbum de Abyssinians. Claro, yo le digo Abyssinians, pero es Abyssinians. Sí, que bueno, es un clásico, ¿viste? Es un clásico total y bueno, en mí el reggae siempre estuvo presente porque en casa era como, yo tengo hermanos más grandes y en mi casa se escuchaba Marley y era como la base sonora de mis días, de todos los días, siempre había un tema sonando, sí. O un disco sonando, así que el reggae y Marley y esta canción, obviamente, que es uno de los clásicos del reggae, entonces es algo que me gusta mucho desde siempre, y bueno, me pintó como hacerla así en ese acústico que viste de YouTube. Qué bueno que te gustó. Sí, porque aparte, insisto, a ver, yo tuve muchos años de reggae, pero posta, lo digo, no es que fui fumón, me explico, es decir, tuve muchos años de escuchar y de ver y de muchos artistas reggae que no son escuchados en radio, no son pasados realmente, por lo menos no acá. Y fue una muy buena impresión verte haciendo eso. No importa, inclusive perdí en cuanto vi eso, escuché los primeros acordes, perdí el sentido periodístico de mirar a ver si los tocabas bien, a ver si lo interpretabas bien. Me dejé llevar, que es lo que suele pasar con el reggae. Y esto pasa con los artistas. A mí me decían, una Rastafari, me enseñó que los rastas o los reggaes o los que realmente sienten ese valor de esa música, el valor de esa música, le brillan los ojos y naturalmente le brillan. No tiene que tener nada que los hagan brillar. Y coincido mucho con esa apreciación, y se te notaba a vos en ese video también. ¿Lo sentís tan adentro el reggae como para ese lado, o es más que nada una faceta musical que sí te gusta explorar? Sí, yo creo que hay música, hay canciones y hay música que no se pueden sustraer de sus orígenes o de lo que realmente, o cómo nacieron, ¿no? Y generalmente pasa eso, que el reggae está muy asociado con una época muy difícil, donde los descendientes de africanos eran como esclavizados y bueno, viene de toda ese momento de la historia tan difícil. Entonces o sea, como para entenderlo realmente o encontrarle el punto justo a la música, también hay que meterse un poco en esos, hay que escarbar un poquito, ¿viste? Como para tratar de encontrar alguna empatía, más allá de eso que decías vos del reggae, que está buenísimo, que es algo que la música también es para divertirse y demás. Sí, por supuesto. El reggae creo que nos permite conectarnos un poco más allá de la superficie, y está buenísimo porque te hace vibrar de otra forma. Entonces cuando interpreto esas canciones o cuando canto las canciones de Bob Marley, que para mí también es uno de mis ídolos máximos, no solamente musical, sino también por lo que él fue como compositor, por lo que decía, por lo que él luchaba también. Me parece que conectarse con eso le da como muchísimo más sentido a lo que estás escuchando o lo que estás interpretando. Obviamente que, bueno, no todo el mundo capaz tiene la posibilidad de hacerlo o de conocer las historias que van
por atrás o que son estas historias originarias. Pero está bueno meterse para cuando encarar estos proyectos para conectarse un poquito más con eso. Vos sabés que a mí sí, te digo esto, un libro muy interesante que estoy leyendo, perdóname, te hago este paréntesis porque quizás te interese, Manu. Un libro muy interesante que empieza hablando justamente de esta parte de la historia que vos comentabas, es de Marcelo Bettoni con la historia del jazz, las rutas del jazz. Es muy interesante porque te habla de historia y no solamente, y te va volcando todas las costumbres africanas, inglesas, todo lo que fue rondando para llegar allá. Eso es paréntesis aparte. Si hablamos de reggae, o si hablamos de esa rama de la música, es inevitable irme al soul, al funk, al blues. Vos, esas influencias me imagino que también las tenés, como artista, Sí, como sí, productor, como en arriba de un escenario, ¿no? No, de una, sí. El show que voy a estar presentando ahora el 3 de julio es un recorrido por las canciones, un recorrido musical por estos años que tengo de trabajo de carrera, de trabajo musical. Y ahí influyen un montón de momentos, ¿no? O sea, a mí la música negra es lo que más escucho. Mi padre era un cantante, un artista sudafricano de blues, de jazz. Entonces en casa se escuchaba, viste, siempre todo lo que es, todos los estilos que nombraste recién. Y son canciones que a mí me llegan muy de cerca porque fueron parte de la banda musical de mi historia, de mi vida. Y hay algunas canciones que son propias, composiciones propias después que terminó Mambrú, yo saqué un primer disco solista que se llama No Pares, que ahí también voy a hacer algunas canciones de ahí. Después tengo otro paso por un proyecto que hicimos de fusión afro-flamenco, que se llamaba Bohemi. También voy a hacer algunas canciones de esa fusión. Voy a hacer algunas canciones también sorpresas de Mambrú seguramente. O sea, va a ser un recorrido de canciones propias y de versiones de temas que me han acompañado en mi vida, en mi carrera, y que yo elijo puntualmente para hacerlas ese día. Y sí, están todos esos estilos que me encantan. Es la música que me gusta. Silvana. Cuando llegué a la radio le dije, Juani, a nuestra operadora, Juani, hoy sale un ex Mambrú, y me dice, ¿cuál? Y le dije quién salía y me dijo, el mejor. Así que no la sabía esa. Está festejando, sí, está le celebrando. Mangos, le pasé para que justo diga eso. Es mi guitarrista. Así, te juro que fue así. Tengo entendido que Mambrú duró del 2002 al 2005, ¿puede ser? ¿Esas son las fechas más o menos aproximadas? Del 2002 al 2005, muy bien. Sí. Bien, fue un boom, Perfecto. un suceso increíble. En principio, ¿vos ya tenías este artista que te acompaña hoy en día? ¿Ya estaba en vos? ¿O llegaste ahí y fue como un descubrimiento? Y también, y esto en paralelo, ¿cómo vos soportaste este suceso? Porque tengo entendido que cuando salieron muchos de la banda y ya dejaron de ser lo que eran, bueno, es como que entraron en un pozo depresivo. ¿Vos cómo lo pudiste surfear? Le está agarrando calor, Silvana. Mira, le empezaste a preguntar y ya se desabrochó la campera. No sé si tenía que entrar en el tema o no. A ver. No, vos sabés que para mí la música es lo que siempre quise hacer de toda mi vida. Siempre quise ser como mi papá, ¿viste? Mi cantante. Lo veía cantar, lo veía en los escenarios, estaba siempre pegado a él, siempre lo acompañaba, siempre trataba de hacerlo mientras podía, mientras me dejaban, mientras podía zafar digamos, de momentos de la escuela, ¿viste? Porque a veces a las giras más largas, más cortas, siempre quise, era como en ese sentido era lo que yo quería hacer siempre, la música. Entonces empecé, cuando terminé el secundario, y mientras tanto empecé a estudiar música, estudié en el Esnaola, me recibí en el Esnaola, una gran escuela pública de música, un secundario que tiene también la carrera del conservatorio, ¿no? En paralelo, son esas escuelas con orientación artística. Y después seguí estudiando en el conservatorio. Siempre fue como lo principal para mí, era tratar de formarme lo máximo que podía para poder lograr estar arriba en escenario
lograr tener mi banda. Y así que fue algo que no nació ahí, sí, obviamente en el camino, porque el camino es difícil, uno está todo el tiempo golpeando puertas, ¿no? O sea, para el camino del artista, de la música, estás todo el tiempo golpeando puertas, estás llevando demos, mostrando material, más al principio, viste que necesitas que te conozcan, hablando con gente, con productores, con representantes, con locales, boliches, con músicos, estás todo el tiempo así. Y una de esas puertas que toqué fue el casting Popstar, que fue el que condujo a la formación del grupo. Fue un casting gigante de un montón de gente, ya no me acuerdo cuánta, pero no sé, creo que había entre 3.000, 4.000 personas. Sí. Y fui como para una más, ¿viste? Bueno, voy a intentar esta también, sabiendo que quizás el ejemplo que nosotros teníamos antes de ingresar era Bandana. Y Claro. digamos, Claro. no era, yo sabía que, digamos, no era lo que más me gustaba, pero viste, era como, bueno, dale, vamos, probemos. Claro. Y mi mamá justamente me dijo, probá, sí, total, o sea, no hay nada que perder, todo para ganar, así que eso fue. Y así fui, y te digo, fui uno de los últimos de la fila, si no el último, porque llegué y cerró, o sea, era hasta acá, listo, el último. Mirá, Tenía que ser. claro, era para vos. Y Tenía que ser. Y la puerta se abrió y nada, fue un boom, como dijeron, fue algo muy brusco el pasaje de lo que era antes después cuando quedó el grupo, Mambrú, la exposición, la cantidad de gente, nada, éramos muy conocidos y después obviamente que cuando eso se apaga, es como que sentís como un silencio, ¿viste? Claro, lógico. Muy grande. Porque es todo mucho ruido, ¿viste? Es un momento donde te llaman todo el tiempo por teléfono, te dicen, te llevan, te traen, te hablan, tal. Yo acá, gira, avión, y de repente quedás como... Claro, se desinfla el globo, claro. Es complicado porque tenés que tener como cierto anclaje. Claro. Yo me apoyé mucho en mi familia, que siempre de alguna manera ellos también se encargaron de que el globo no se... Siempre tratarlo de mantenerlo... De mantenerte en tierra, claro, seguro. Sí, dentro de lo posible, ¿no? Manu, bueno. y te pregunto lo mismo, pero con el pasado, o sea, habiendo pasado Mambrú. ¿Cómo te fue a vos? Porque vos decías, bueno, ¿por qué no? Total, es una de las tantas puertas que golpeo, ¿por qué no lo voy a intentar? Me meto, hablabas de la imagen de Bandana, por ejemplo, o del ejemplo de Bandana, por así decirlo, Sí. comercial. Digo, después de Mambrú, ya tiempo después de Mambrú, veo que interpretás algunas versiones, como dijiste recién, o lo vas a hacer, por ende calculo que lo seguirás haciendo. Pero ¿cómo recibís vos ese pasado? Porque me imagino que muchos te han dicho, che, ¿y por qué Mambrú? Si es esto, che, y estabas allá y ahora acá, y lo asimilás bien, no te choca eso, no hay regrets, es decir, no hay arrepentimientos de haberlo hecho. No hay arrepentimientos porque fue un momento muy lindo. O sea, claro. La verdad que lo tengo como fueron 3 años de algo y fue, digamos, un equipo de nosotros como compañeros, éramos como... Nos entendíamos mucho, claro. Estábamos siempre juntos, nos queríamos mucho también, digamos, éramos como amigos, somos como amigos. De hecho, hubo un encuentro hace poco, ¿no? Entre todos. Claro, hace poco nos encontramos y ahora Jero también está por acá. El otro día mandó un mensaje, che, estoy por acá, hagamos un asado. Estamos hablando de Jero, es Jerónimo Rauch, que es un grosso de las comedias musicales en Londres, en España, bueno, y ahora está por acá. Que va a hacer una presentación. Está por acá porque va a hacer algunos shows y tal, y bueno, juntémonos. Estamos ahí todo el tiempo con Tripa también. Tripa va a Germán estar Tripel. también el 3 de julio va a estar cantando algunos temas conmigo. Bien. Yo seguramente voy a participar en algunos shows de él y siempre estamos. Cuando hicimos Avenida Q
en el Maipo, cuando estuve haciendo esa obra musical, él se subió al escenario conmigo en un momento también. O sea, estamos siempre juntos. En contacto. Y fue algo que nos unió y que en definitiva fue hacer música entre amigos, más allá de todo lo que pasaba, todo el armado y todo lo comercial y las cosas malas y buenas, y más allá de todo eso, en definitiva éramos 5 pibes que estábamos arriba en el escenario haciendo música. Y en definitiva eso es lo que nos gusta hacer. Contame un poco, y perdón por la ignorancia, Manu, si tenés ganas, si se puede, sobre tu padre, que era un músico afrodescendiente, ¿no? También, o africano, ¿verdad? Sudafricano. Sí, músico sudafricano. ¿Nacido allá? Nacido en Sudáfrica, sí. Y bueno, justamente vivió en una de las épocas más difíciles de Sudáfrica en cuanto al apartheid. Sí. Y nada, un poco así rápidamente. Sí, para tener una idea. Sí, fue un momento de la historia sudafricana en la cual había una legislación, o sea, el Estado, una legislación racial que ubicaba a los sudafricanos nativos de esa región, de ese país, digamos, como en la base de la pirámide, y al sudafricano, digamos, colonizador, como principal, como en la cúspide de la pirámide, y eso hacía que existiera como una falta de los derechos mínimos para los sudafricanos nativos. O sea, no tenían derecho a nada, no tenían restricciones por todos lados. Y justamente, bueno, a raíz de toda esa situación, él, bueno, debe exiliarse de su país, y en este exilio llega por Europa, por Roma, conoce a mi mamá, una argentina santiagueña, se casaron y se vienen para Argentina, y es ahí donde, bueno, empieza a la familia Antaca. Hacen cosas y vienen hijos. Qué linda mezcla, ¿no? Tal cual. Un sudafricano en Roma encontrando una argentina santiagueña, hermoso. Y se vienen a vivir a Argentina, a Buenos Aires, es increíble. Lo que es el destino, ¿no? La verdad, es verdad. Increíble. Es increíble, pero re bien. Está bueno también conocer un poco Está bueno, me gusta conocer ambos lados de tanto la historia de mi madre, de Santiago del Estero. Ella es descendiente de italianos, pero también de nativos criollos santiagueños. Claro. Así que soy fanático de las historias. Me parece interesante, importante para todos, ¿no? Y todas, que saber de dónde venimos un poco también para poder construir un futuro, ¿no? Jueves 3 de julio a las 21 horas va a estar presentándose Manu Ntaka ahí en The Lift, en Godoy Cruz. Exacto. 1967. La banda con la que se presenta es Emanuel Ntaka en voz. Bueno, vos también haces guitarra, ¿no? ¿O algún otro instrumento? Sí, guitarra. Casey Olivera en coros, Rodrigo Figún en bajo. Digo, los nombro porque no siempre le dan bola también a los músicos, y está muy bueno que lo hagamos, ¿no? Chaco Rapini en teclados, Joaquín Bonazola en batería, Leguis Tres Palacios en guitarra. También va a estar el Tripa por ahí dando vueltas para algún que otra canción o versión. ¿Dónde se pueden ver o conseguir tu material? ¿Cuántos discos tenés editados? Si es que hay varios de esos, o cuántos trabajos has trabajado, porque también sos productor, Manu. Sí. Ahí te agrego, va a estar también, bueno, Tripa y dando vueltas, va a estar también una compañía de danza de afro que se llama Frontalo. Bien. Va a estar también Rodrigo González, que es un amigo y guitarrista de flamenco muy importante, así que va a tener bastantes condimentos. Qué difícil el flamenco. Amo el flamenco. Es muy difícil bailarlo, es muy difícil tocarlo. Hay que tener un timing. Yo lo he visto y me da la sensación de que es muy difícil realmente. Ay, me encanta. Debe ser muy grato tocarlo y vivirlo. La gitanada, ¿viste? La sí, gitanada esa flamenca. es
Amo. O estoy muy equivocado, o capaz que es una boludez y yo estoy diciendo pelotudeces No, también, no. Ojo, puede ser, Nada Emanuel. nada para mí es una boludez. Bien, bien. No, este género es una pavada. No, para mí todo tiene su complejidad y cuando te pones a interpretarlo y querer hacerlo sonar como Sí, correcto, como tiene que sonar. claro. es muy complicado. Claro, vos Flamenco decís es el muy, ukelele. obviamente. Este toca el ukelele, debe ser una boleta, tiene 4 cuerditas. Y lo agarrás y no podés tocar 3 cuerdas. Tal cual. Ni una, así, Exactamente. sin que suene bien, Exactamente. Así que sí, el flamenco obviamente que son los ritmos, es muy tiene una complejidad muy importante. Sí. Y es hermoso, la verdad a mí me encanta. Tengo grandes fanáticos, soy fanático de grandes artistas de flamenco. Bueno, Paco, ni hablar. Sí, ni hablar. Camarón de la Isla, un cantador impresionante. Bueno, estoy me encanta. Por eso después en un momento hicimos como esta fusión con canciones sudafricanas que mi padre me había enseñado en un momento, las convertimos y las fusionamos al flamenco. Eso está buenísimo. Y eso va a pasar el 3 de julio. Sí, inclusive me atrevo, no lo he escuchado, si yo no conozco tantos artistas flamencos españoles, pero tengo familiares allá y me han mandado audios o he escuchado, me han mostrado ellos cuando estuve allá, que el flamenco está muy avanzado con la electrónica, hay fusiones muy buenas. No me acuerdo los artistas, si quieren los averiguo y se los nombro más adelante, pero realmente muy buenas del flamenco. Manu, muchas gracias por el tiempo, un gusto haberte tenido acá realmente, espero la hayas pasado bien, espero hayas satisfecho esta, no sé si necesidad, pero esta comunicación que hemos tenido, realmente para nosotros así fue. Te deseo lo mejor, éxito para ahí, para el show. Más adelante lo podríamos invitar a tomar un desayuno. Ya lo invité, ¿no? Yo, pero me dijo que no podía, le dije un desayuno. No, pero, acá fin de año. Por favor, Manu, decile que te invité. Ahora que lo conociste, ¿no? Somos buena gente, le dije, ¿no? Venite con la guitarra y te invitamos el desayuno. Y me dijo que no podía. Venite sin la guitarra si no querés, ¿no? No te vamos a hacer laburar, quiero decir. Pero... La guitarra siempre está la guitarra. Gracias. Y sí, creo que en estos tiempos es una necesidad comunicarnos, contactarnos, hablar, estar en contacto, así que gracias por la invitación, muchas gracias, y obviamente para la próxima estaré ahí visitándolo, no me pierdo un desayuno ni loco. Bueno, eso está Era bien. por el desayuno. Eso está bien, no, está bien. Vale, por eso lo decimos, si no, no lo diríamos. La última y te dejo tranquilo, ¿no te molesta si cierro con Sata Mazagana de Absence? Adelante. ¿Te parece? Perfecto, vamos arriba. Vamos por ahí. Manu Taka, gracias por haber estado. Gracias, Manu. Gracias a ustedes. Abrazo. Chau. Chao.